A sus 20 años de edad, el cine arremetió con fuerza existencialista, uniéndose a todas las artes y buscando las posibilidades de su verdadero lenguaje. Nunca antes se había dado con tanta energía y decisión la voluntad de hacer del cine un arte. ¿Cómo se llama el chofer? 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 El chofer se llama Amelio. Eran los tiempos de Lautréamont, Dalí, Duchamp y Picasso. Tiempos en los que nacieron movimientos de arte totalmente radicales como el surrealismo, el abstraccionismo o el dadaísmo. Y el cine, con sus posibilidades infinitas, se postuló como una herramienta ideal para la expansión de artes como la plástica, el teatro o la poesía. En los años 20, la valoración del cine como arte significó el ataque al realismo, surgiendo en muchas ocasiones como el juego de formas y colores en movimiento, superando la mera reproducción de la ilusión realista del mundo tal cual como se nos presenta. En Francia, el pintor Fernand Léger, exponiendo su fascinación por la nueva sociedad maquinista, hizo el ballet mecánico. El cortometraje consistió en un juego rítmico de objetos que no contaban historia alguna. Es una mezcla compasada de imágenes de máquinas en incansable movimiento, junto con imágenes de objetos cotidianos y también reconocibles como platos, batidoras, sombreros e incluso una especie de tío vivo. Léger planteaba que el cine era danza de formas y música visual y que podía alejarse de la avasallante realidad para construir un mundo abstracto. El artista conceptual Marcel Duchamp también compartió la pasión por lo abstracto. Entre sus obras también tiene una incursión en el cine con un cortometraje llamado Anemic Cinema. Es una creación compulsiva de espirales cadentes, intercalados con frases poéticas, cuya lectura debe hacerse también en espiral. Y recordemos, ¿por qué no?, que la espiral es el símbolo gráfico de la locura.
En Francia confluyeron las vanguardias de los años 20. Allí llegó de Estados Unidos un fotógrafo que con el tiempo se convirtió en uno de los artistas más representativos del movimiento surrealista. Les hablo del enigmático Man Ray. Este experimentó al principio con formas abstractas y luego evolucionó definitivamente al dadaísmo. Dentro de este espíritu filmó El retorno a la razón, demostrando una obsesión por la forma de los objetos, los detalles, las texturas y el azar. Pero su cortometraje, que sin duda logró el éxito de expandir el alcance de la poesía en confraternidad con el cine, se llamó Estrella de Mar. Aquí jugó con una de sus mayores obsesiones, que era el cuerpo de la mujer como fragmento de experimentación, logrando así un cortometraje de alcance casi místico. El nacimiento del cine abstracto ocurrió en Alemania. Un grupo de pintores fueron los primeros realizadores de juegos abstractos en el cine. Estos fueron Hans Richter, Walter Ruttmann y Viking Eklund. El pintor sueco Eklund fue el primero en experimentar con largas telas dibujadas que a través del cine convertía en pinturas móviles. Eklund fue uno de los fundadores del dadaísmo y su trabajo cinematográfico se llamó Sinfonía Diagonal. Walter Ruttmann, discípulo de Eklund, realizó una serie de improvisaciones abstractas en un grupo de películas muy cortas tituladas Opus 1, 2 y 3. Fue hecho con técnicas manuales, interviniendo directo sobre el negativo, logrando movimientos de olas y hasta de formas que parecen orgánicas. Trabajo cinematográfico que además no utilizó la cámara como herramienta. Estas películas demuestran el propósito de estos cineastas abstractos de utilizar formas geométricas móviles como los sonidos de una orquesta para crear melodías silenciosas, es decir, verdaderas sinfonías visuales. En 1927 realiza Berlín, Sinfonía de una ciudad. Según palabras del mismo Ruttmann, lo que se proponía era improvisar sobre la vida misma, recreando desde que la metrópolis se despierta al amanecer hasta el anochecer.
más polifacético y de más larga trayectoria de los tres realizadores del cine abstracto alemán fue Hans Richter. Llegó haciendo cine experimental hasta 1960. Principalmente fue pintor, pero también fue un teórico. Su primer trabajo fue Ritmo 21, hecho en 1921. Aunque parece el más simple de todos, se ve que hay una búsqueda más cinematográfica en cuanto al tiempo de vida de las figuras y su alternancia en la pantalla. En 1925 hace Film Study, un corto de 3 minutos y medio. Aquí ya empiezan a aparecer objetos más reconocibles. Un frenesí de ojos en sus órbitas se van transformando en simples esferas, mientras un rostro de mujer levita sobre la pantalla observando la danza ocular. Con el tiempo, Richter abandona la abstracción para acercarse a las posibilidades absurdas propias de los sueños. En su cortometraje, Rebelión Matutina, parece simbolizar de forma paródica todas las fuerzas sociales que el hombre no puede controlar, perdido entre objetos muy significantes como sombreros, relojes, pistolas y corbatas voladoras. En 1944, Richter reuniría para el próximo proyecto a varios artistas renombrados como Alexander Kalb, Marcel Duchamp, Max Ernst, Fernand Léger y también Man Ray. El resultado fue un film de 44 minutos titulado Sueños que el dinero puede comprar. They talked about love and pleasure. El resultado fue un film de 44 minutos con el título Sueños que el dinero puede comprar. Cuenta la historia de 7 personas que acuden a un psiquiatra que puede ver en la retina de sus ojos sus sueños y deseos. Cada visita es ilustrada con uno de estos sueños fantásticos y acompañada por la música de John Cage. En los años 20 se dio la doble convivencia entre la abstracción más pura y la ilimitada y radical manipulación de la lógica con los gestos incoherentes y agresivos de los surrealistas y los dadaístas. Tiene cara de... Ya sabe, va bajando y va bajando. El dadaísmo nació en Zúrich en 1916 y consistió en la negación de todas las normas establecidas en un intento de eliminar la cultura y el pensamiento que fueron los originarios de la Primera Guerra Mundial. No, papá, ya yo estoy grande. Pero bueno, muchacho. Una de las primeras manifestaciones del cine dadaísta fue Entreacto, dirigida por René Clair y escrita por el pintor Francis Picabia. El film es enloquecido y frenético,
y entre toda su imaginería parece hacer honor a las posibilidades mágicas del cine, jugando con la velocidad, con el montaje y logrando algunos engaños ópticos. En el cortometraje aparecen el mismo Marcel Duchamp, Francis Picabia y el músico Eric Satie, quien en el estreno hizo la música para la obra. El surrealismo basa su arte en las fuerzas inconscientes de los sueños. Busca el punto donde la creación sea completamente libre, sin la intervención censora de la conciencia o la razón. El surrealismo fue en su tiempo una patada a las convenciones sociales y es un canto a las fuerzas primitivas e ingenuas del hombre. El surrealismo da riendas sueltas al mundo del inconsciente para traer a la realidad el mundo de los sueños. Germaine Dulac, una de las primeras mujeres cineastas de la historia. Germaine Dulac, Germaine Dulac fue la realizadora del primer corto surrealista. También quizás la primera persona en hacer un cine completamente antinarrativo. Esta película, que antecede a Un perro andaluz, se llamó La caracola y el clérigo y fue hecha en 1928. El guión fue elaborado por el escritor y actor Antonin Artaud. La fantasía y los elementos simbólicos nos introducen en la mente de un clérigo cuyos votos niegan sus impulsos naturales. Entonces el cine se atreve a tomar imágenes del inconsciente, dejando de ser solo un medio para contar historias, para convertirse en un camino para la exploración espiritual. La película cayó como una bomba para el pensamiento racional de Occidente y hoy día aún siguen cayendo los pedazos. El método de construcción de la película, como en todas las obras surrealistas, consistió en la participación colectiva para la creación, método que llamaban cadáver exquisito, hecho a través de la escritura automática. Un año después, Buñuel realizará una película más demoledora contra los valores de su tiempo, que fue La Edad de Oro. La obra de Buñuel fue cada vez más polémica y nunca bajó su intensidad surrealista, inclusive hasta su última película, que fue Ese oscuro objeto del deseo, hecho en 1977. Pero en los años 30, la crítica planteada por La Edad de Oro dio en su blanco porque la película fue saboteada y prohibida en toda Francia.
mismo año de 1930, en Francia, entraría en escena Jean Cocteau. Poeta, dibujante, director y actor, es uno de los únicos artistas que, como por ejemplo Kafka, no ha podido ser catalogado o sumado a género alguno. Su primera película fue La sangre de un poeta. Para entender mejor a Cocteau, escuchemos de sus propias palabras. Vive en nuestro interior una noche mucho más inteligente que nosotros mismos. Yo debo ser el sirviente de esta fuerza que no es inspiración, sino expiración, que sale del infinito nocturno que llevamos dentro de nosotros. Más allá de los sueños, también en la Francia de los años 20, nace el impresionismo cinematográfico. La principal figura fue Louis Deluc. Fue uno de los primeros en crear revistas de cine, quien crearía la palabra cineclub y quien fundaría el primero de la historia en 1920. Alrededor de Louis Deluc se agruparon, entre otros, Abel Gams, Germain Dulac y Jean Epstein. La preocupación fundamental del grupo en la búsqueda de lo específico del cine giró en torno al concepto de fotogenia. Voy a jorobar aquí. Vamos, venga. Creado por Abel Gams, este hablaba sobre el carácter moral que las cosas adquirían a través de su filmación por la cámara cinematográfica. ¿Me da miedo? ¿Os da miedo? ¿Ah? Os voy a degollar, hombre. Te voy a dar en las pelotas para que aprendáis a ser hombre. Afirmando que a través de la cámara el alma de los seres o las cosas se intensifica. Los impresionistas trataban de exteriorizar o reproducir los estados mentales de sus personajes. Para ello utilizaban recursos cinematográficos como cámaras subjetivas, el difuminado o las sobreimpresiones. En 1927, Germain Dulac, la misma directora de La Caracola y El Clérigo, incursionó en el impresionismo con películas como La invitación a un viaje. En esta, una mujer solitaria en un bar encuentra un marino. Allí sueña con una promesa de viaje marítimo que nunca se da.
aumentando a 60. Listo. Nada. Otra vez. Me reacciona. He dicho otra vez. Esta vez no podremos reanimarle. ¡Maldita sea, hazlo! ¡Fuera! Pero mucho antes, en 1922, Abel Gance hizo La Rueda. Esta película entusiasmó para iniciarse en el cine a directores como Cocteau o Kurosawa. La película desarrolló un alto nivel poético, manejando difíciles metáforas como la de la vida vista como una interminable rueda. Sobre esta búsqueda dice Abel Gance. En un momento determinado, la posibilidad de inventar unos ritmos nuevos, de captarlos de la vida y de intensificarlos, se convirtió en el problema capital de la técnica cinematográfica. En La Rueda se ven por primera vez en la pantalla unas imágenes de tren embalado de cólera, de pasión y de odio, sucediéndose con una rapidez creciente. Sin embargo, la personalidad que más concretó las ideas del impresionismo fue Jan Epstein. Su película Corazón Fiel se convirtió en todo un manifiesto del nuevo lenguaje visual. Particularmente la antológica escena de la feria resume la búsqueda narrativa. Primeros planos, montaje corto, cámara subjetiva y encuadres oblicuos. El otro movimiento de vanguardia de la década del 20, además del impresionismo, el surrealismo o el dadaísmo, fue el expresionismo. Este comenzó como uno de los estilos de pintura más importantes de las vanguardias. Luego el cine lo tomó entre los años 19 y 26, haciendo películas muy poco convencionales, como por ejemplo El gabinete del doctor Caligari. Con guión de Karl Mayer y dirigida por Robert Wiene, fue la primera película que sacó a la luz el dibujo de personajes trastornados y oscuros, evidenciando los síntomas de una época igual de trastornada y oscura. Las formas están distorsionadas y exageradas de manera poco realista. Luces, sombras, casas y calles están pintados sobre las paredes del estudio. El decorado, junto con actores excesivamente maquillados y contorsionados, exteriorizan los impulsos más radicales y oscuros del alma humana. Autores como Fritz Lang y el inconfundible Murnau vinieron a extender y a perfeccionar el expresionismo cinematográfico. ¡Ábranme! Otra obra expresionista fue Nosferatu, el vampiro, del director Friedrich Wilhelm Murnau. Murnau es expresionista porque en la mayoría de su obra se confunde el mundo real con el imaginario. Nosferatu, una sinfonía del horror, está basada en el libro Drácula de Bram Stoker, siendo esta una de las mejores adaptaciones a los ambientes góticos y de terror de la novela.
Fritz Lang, uno de los directores alemanes más prolíficos alemanes, tuvo entre sus títulos varias películas expresionistas, como fueron Las Tres Luces, toda la saga del Dr. Mabuse y una de las películas más famosas de la historia del cine, que fue Metrópolis. Esta película viene cerrando los años del movimiento expresionista. De hecho, la fuerza estética de la película se concentra más en la creación de un mundo futurista. Fritz Lang creó la ciudad del futuro. La película presenta la dualidad de dos mundos. Uno que se ubica en la superficie, pujante y perteneciente solo a los ricos, y el otro, un mundo subterráneo donde habitan y laboran los trabajadores casi esclavos que permiten que la ciudad de arriba se mantenga a flote. La cámara. Ay, ya, que me cayó una gota en todo el ojo. Historia del cine, que fue Metrópolis. Hasta ahí. Brasil! Ay, el hombre negra. É melequinha? É meleque. É garota. Traigo en mi vena este viejo son. Con mis panitas vengo a compartirlo. Que no se quede nadie sentado. Báilame, baila lo que hay sabor.